color de rosa, ni cuando todo sale como esperamos, deseamos, queremos, sino precisamente cuando vemos que las cosas son diferentes a como pensábamos y esperábamos. Esperando precisamente o teniendo nuestra esperanza en el Señor, que dice su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. O sea, hay cosas que para el que no ama a Dios, para el que no tiene a Dios como su Dios, parecerían tragedia o cosas de la vida, simplemente. Cosas que vienen a la vida, que vienen durante esta jornada, pero no es así. Para los hijos de Dios entendemos que todo tiene un propósito. Y esa es la gran diferencia con cualquier otra persona. Porque cuando sabes que hay propósito, entonces va a haber esperanza. Y cuando sabes que hay esperanza y que hay propósito en todo lo que sucede, entonces es cuando se cumple su palabra que dice que incluso podemos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿O no? Pero ¿quién se va a alegrar y gozar cuando está en pruebas, en momentos, en conflictos, en situaciones horribles? Bueno, unos locos llamados hijos de Dios. ¿Ah? Que sobre todo hemos entendido que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y gracias a Dios porque podemos decir y declarar que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y aunque estuvimos esta semana enfermos, aunque sucedieron muchas cosas, desde un poquito antes de irnos a Minatitlán, pero es en la manera en la que Dios se glorifica, quiere decir, en la que podemos hablar cosas que lo glorifiquen a Él, donde la gente que está alrededor también puede decir, pues esto no lo hizo nadie más que Dios. Y ahí es donde Dios quiere actuar. Lo hermoso de todo es que donde la mano del hombre no puede hacer nada ni puede entrar, es donde entra la mano de Dios. Por eso Dios permite cosas fuera de nuestro control en nuestras vidas para glorificarse a Él, para mostrarnos y para darnos a entender, para recordarnos que Él es sobre todas las cosas y sobre todo. Y damos gracias a Dios por eso. Yo personalmente, porque sí fueron 2 semanas difíciles, pero puedo decir que Dios se glorificó a través de nuestras vidas, a través de la enfermedad, a través de cuando se cumple su palabra, que Él ha de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Dios es bueno. Amén. Y descansamos en su bondad. Rápidamente quiero solamente recordarles algo que Dios puso en mi corazón y tiene que ver con algo tan sencillo, tan práctico, pero poco vivido y muchas veces poco entendido. Me di cuenta, y bueno, los que fueron a Minatitlán se podrán haber dado cuenta también de que todavía hay como mucha religiosidad en la iglesia, dentro de la iglesia. Y me refiero a religiosidad en cuanto a la liturgia y a las cosas de cómo pensar, incluso de acuerdo a ciertas cosas que somos. De que si me pongo pantalón o no, que si me agarro me hago un chongo o no, o que si me pinto o no me pinto, o cosas tan poco trascendentes como esas para Dios. Y es simplemente porque no hemos entendido, o no se ha entendido muchas veces lo que Dios en realidad trató de hacer con nosotros y con
con la humanidad desde el principio. Así que, en otras palabras, solamente quiero hablar de algo que hasta nuestros días hace falta en nuestra vida, en nuestro hogar y en todos los ámbitos sociales, políticos, donde quiera que estemos en todo el mundo, simplemente porque fue el ideal de Dios para la humanidad. ¿Y de qué estoy hablando? Obviamente desde el principio, y conocemos la historia en el Génesis, Dios creó al hombre y dice la Biblia que conforme a su imagen y semejanza. No lo hizo Dios, no nos hizo dioses. No es lo mismo imagen y semejanza, y sobre todo cuando lo vemos en el original, en el hebreo original, no es lo que pensamos. Porque hay gente que malentiende y se ve como si fuera Dios, pues así le ha de ir en la vida. Porque pensar que soy Dios o que puedo tomar mis propias decisiones y no rendir cuentas a nadie, no tener a nadie por encima de mí, y que tú forjas tu destino y cosas como esas, nos va a llevar a constantes tropiezos y constantes hubiera o no hubiera en nuestro vocabulario. Sin embargo, la idea original de Dios desde el principio, ¿estás conmigo aquí? La idea original de Dios desde el principio fue, y di conmigo, es una palabra: gobierno. Y vamos a ver que utiliza dos palabras en la Biblia. Reino significa gobierno, gobierno significa reino. Y hay una gran diferencia con lo que ocurre ahora. Hemos estado escuchando a gente con la inconversa, que decir que no han sido convertidos al Evangelio, no creen en Dios incluso, y tienen una serie de preguntas con las que luchan, que tienen que ver con identidad, tienen que ver, no saben a veces ni siquiera de dónde provienen, ni cuál es el propósito de su vida, ni a dónde van. Entonces ese tipo de gente pues piensa que nació, creció y que tiene que morir y pues listo. Pero los hijos de Dios entendemos otra cosa y tenemos una identidad porque sabemos de dónde venimos, sabemos cuál es nuestro propósito y sabemos hacia dónde vamos. Amén. Están como muy callados hoy, no los quiero dormir. Espero que no sea por sueño, pero entonces vemos que cuando habla la Biblia de reino, ¿a qué se está refiriendo? Gobierno. Cuando habla de gobierno, habla de reino. Y precisamente el modelo de Dios para las cosas, y cuando todo funcionaba correctamente, y voy a reiterar algunas cosas que ya hemos visto, pero a veces es necesario confirmarlo para tocar ciertos temas. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, nos habla acerca de que todo ha sido creado por Dios y para Dios, ¿verdad? Todo ha sido creado ¿por quién? Y para Dios. Quiere decir, gracias, no solamente, gracias, entendemos el origen, sino también hay un propósito. Y lo increíble de todo es que todo lo que ha sido creado por Dios, hasta donde el hombre en su limitada y finita inteligencia ha llegado, porque no han terminado de descubrir, ¿verdad? Pero todo aquello que está más allá de donde el hombre ha llegado y hasta donde el hombre ha podido percibir la naturaleza, planetas, ¿cómo se dicen? Galaxias que pueden solamente ver a lo lejos, tantas partes increíbles de nuestro planeta que dices, wow, qué increíble, o sea,
qué cascadas que hay desde el cielo cuando ves programas, ¿verdad? Que dices, qué increíble, o sea, ¿quién pudo haber hecho eso? Y entendemos que sí, es perfecto y hermoso porque Dios lo creó, ¿o no? Pero hemos visto, y se los quiero recordar, todo aquello que Dios ha creado, lo ha creado según su naturaleza. Y Dios es perfecto porque todo lo que hace es perfecto también, ¿o no? Todo funciona a la perfección, todo funciona correctamente. Hay un ciclo, hay leyes que ahora son conocidas por nosotros como leyes de la física, como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿no? Pero todo eso se rige bajo leyes que el mismo Dios estableció, no el hombre. Dios estableció. Y que funcionan a la perfección porque todo trabaja según el diseño de Dios. ¿Me estás escuchando? Todo lo que trabaja a la perfección funciona perfectamente, tiene propósito y funciona a la perfección. El único y la única creación de Dios, podríamos decir la más grande creación de Dios, porque la hizo y fue la única que dice la Biblia que lo hizo y lo creó conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Al único ser, la única creación de Dios, a quien le dio un regalo de más, mal aprovechado, es el que mal funciona hasta la fecha. Le dio un regalo que se llama libre albedrío o voluntad propia. ¿Y qué ha hecho el hombre bajo este regalo o maldición muchas veces de libre albedrío? Lo usa para él mismo y para su reino personal. Dios creó todas las cosas y espera que todas las cosas funcionen ¿cómo? A la perfección. Dios esperaba eso mismo de ti y de mí desde el principio. Pero por causa, ¿qué fue lo que hizo el hombre? ¿Qué fue lo que permitió en ese estado en el que se mantenía en una perfección y todo caminaba bien? Lo menciona la Biblia. ¿Y qué fue lo que echó a perder al hombre? Sí, ya dijimos, su libre albedrío, la voluntad o su decisión de llegar a hacer algo. Gobernarse a sí mismo. Independizarse del gobierno de Dios. En el momento en el que, y quiero que entendamos esto con respecto al reino, y por eso Jesús hablaba con parábolas, con cosas o con ¿cómo se dice? Ilustraciones de la vida, prácticas con las que estamos identificados. Pero en el aspecto de los reinos y cómo funciona, bueno, ustedes saben que antes cada lugar o había reinos, ¿verdad? El reino de Inglaterra, el reino de España, el reino de Suecia, etcétera. Habían reinos, ¿no? Y en su interés de expandirse y de etcétera, colonizaban, ¿cómo se dice? Cuando llegaba alguien y establecía su reino en otro lugar, eso se llamaba colonización. Quiere decir, iban de un lugar, de su lugar de origen, y se establecían en otro lugar en el cual descubrían o querían ejercer su imperio a la fuerza, muchas veces, y colonizaban, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede o sucedía cuando un reino llegaba a un lugar y colonizaban? ¿Qué es lo que se traía de ese reino a ese lugar? Su lenguaje,
su cultura, ¿o no? Y su gobierno. Quiere decir, su gobierno quiere decir que va a venir todo eso por default. Cuando un gobierno o un reino se establece en un lugar, ha de venir su cultura, ha de venir sus pensamientos, ha de venir su lenguaje. Por eso es que no, en la Biblia jamás encontramos que Dios vino a establecer religiones, ni etiquetas, ni nada de eso que el hombre mismo ha creado. Jesús no vino a establecer religiones. Esas etiquetas las ha puesto el hombre. Pero lo que vino a establecer desde el principio fue reino, fue gobierno. Obviamente, el creador de todas las cosas, el que sabe, alguien que inventa algo, alguien que crea algo, sabe el funcionamiento perfecto de eso, porque lo creó. ¿No es así? Alguien que en esta época que inventa un software o algo así, no, nadie lo conoce mejor que él, porque él lo creó, él lo hizo. De la misma manera, si Colosenses dice que todo ha sido creado por Dios y ha sido creado para Él, quiere decir que debe regresar a Él, a un buen funcionamiento. Pero debe cumplir con especificaciones de acuerdo al estándar de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Qué sucedía entonces, por ejemplo, en el caso de México, de los países latinoamericanos, en Sudamérica, por ejemplo, y la mayoría se independizaron o hubo algo, ¿no?, que vino a hacer este hombre Simón Bolívar, ¿recuerdan? Prácticamente por lo que muchos lucharon fue una independencia del reino que vino al principio a establecerse en el lugar donde están. ¿Sí me explico? En ese caso, y por muchas razones, porque el reino o el gobierno del hombre se establece por la fuerza, va a conllevar o conlleva a otro tipo de cosas y reacciones. Por ejemplo, la independencia, el querer independizarse. ¿Cuántos gobiernos, cuántos reinos han conquistado con violencia, con guerra, a la fuerza, desde el principio, ¿no? Pero el reino de los cielos es el único reino que llega y conquista con amor. Di conmigo, con amor. Ni siquiera en nombre de Dios, porque el hombre, en nombre de Dios, ha hecho 1001 cosas que están fuera de la voluntad de Dios. En nombre de Dios se hicieron muchas cosas, como una Santa Inquisición, como unas famosas cruzadas en nombre de Dios, y con muchas otras cosas en nombre de Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en eso. Pero es por el gobierno del mismo hombre que va a llevar a pensar en sí mismo. Entonces vemos un par de cosas importantes. El reino de los cielos siempre va a conquistar ¿con qué? Si está escribiendo, escríbelo. El reino de los cielos siempre conquista con amor. No es a la fuerza, no es obligatorio, no es por eso nadie te puede obligar a algo. Él sigue siendo tu libre albedrío. Tú decides. Pero siempre el reino de los cielos, el reino de Dios, se va a manifestar y va a quererse establecer con amor, no con guerra y no a la fuerza. La otra cosa importante acerca del reino de los cielos es que el gobierno de Dios o el reino de los cielos se enfoca en los demás, no en sí mismo.
Por eso el reino de los cielos tiene que ver con las personas y tiene que ver con el bienestar y con la bendición de las personas. Pero hoy en día los gobiernos en qué se enfocan, dicen pensar en el pueblo y en los demás, pero en la práctica vemos otra cosa. Según la Biblia, la autoridad ha sido puesta por Dios, pero con un objetivo. Autoridad es un puesto representativo de Dios. Desde el principio lo vemos, cada rey, cada profeta, cada persona que era levantada en autoridad, cada juez, en el libro de Jueces, era puesta por Dios para desempeñar un papel o un rol representativo de Dios. Quiere decir de justicia, de rectitud, de pensar en los demás, de amor. ¿Y por qué han funcionado mal las cosas una vez más? Simplemente, y no tiene que ver con Dios o con lo que Dios desea acerca de la humanidad, es la decisión del hombre. Enfocarse en lo que no se debe enfocar. ¿Por qué? Por falta del gobierno de Dios en el hombre. ¿Qué pasaría si uno de nuestros gobernantes tuviera el gobierno de Dios en su vida? Vería por los intereses del reino de los cielos. ¿Y cuáles son los intereses del reino de los cielos? Cede de lo tuyo para que otros puedan estar bien. Mira a los demás, ámalos, ve al que está, un montón de principios bíblicos que nos ayudan a vivir bien y en bendición. Lamentablemente el hombre los pasa por alto. Lo que sucedió al principio con Adán y Eva fue quererse independizar del gobierno de Dios. Literalmente, cuando dice: yo no necesito tu gobierno, yo no necesito depender de ti, yo no necesito tu ayuda, déjame hacerlo yo mismo, tengo poder de voluntad, ¿no? Tengo poder de decisión, así que déjame decidir, Dios. Cuando entendemos que lo que está aquí, lo que Dios dice, recordemos que es la palabra de Dios, que son los mandamientos, las leyes que están escritas. ¿Recuerdan qué son? Son lineamientos para cuidar nuestro corazón. Incluso lo que está aquí no es por amolarnos la vida, es porque es la manera que el que nos creó sabe que puede ser guardada nuestra vida en nuestro corazón. Si lo entendiéramos de esa manera, créanme que lo haríamos flojitos y cooperando. Lo hemos visto, y cuando aprendemos a obedecer es lo que sucede. La obediencia trae bendición. Y de verdad que sí, simplemente por la consecuencia de. Pero entonces, ¿qué después de esa independencia del hombre? Y quiero que te imagines esto para que entiendas y comprendas un poco más el amor de Dios. ¿Quién falló? ¿Dios o el hombre? Dios, en su mejor disposición de establecer un lugar y decirle al hombre: te establezco como autoridad en la tierra para que representes mi reino ahí, para que puedas darte cuenta de cómo son las cosas y de cómo debe trabajar todo, cómo debe funcionar. Desde el principio vemos que el hombre falla, y a partir de ahí, una y otra vez y generación tras generación tras generación, Dios, o sea, el ofendido, el afectado, al que se le dio la espalda, al que le dijeron: no quiero nada contigo,
Dios siempre tomando la iniciativa de volverse a encontrar con el hombre. Dios siempre tomando la iniciativa de volver a su diseño original, al hombre. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que funcione de manera correcta y para que tengamos también propósito. Jesús vino a establecer el reino y encontramos que Jesús, cuando vino, no dijo, bueno, voy a establecer una religión la cual se llame. No, etiquetas no trajo. El evangelio de Jesús fue: arrepiéntanse porque ha llegado el reino de los cielos. ¿Están conmigo? Arrepentíos porque el reino de los cielos. Juan el Bautista, el que hablaba acerca de Jesús, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesús vino, dijo: el reino de los cielos ha llegado. Hablando de su persona misma. Jesús mismo estableció en Mateo capítulo 6, recuerdan, un modelo de oración. Y hay una parte que todos conocemos, sobre todo los que han practicado la religión popular, porque se lo aprenden desde pequeños. El Padre Nuestro, ¿no? El famoso Padre Nuestro. Podríamos decir que no se lo sabe. El chiste no es repetirlo como metralleta. El chiste es saber lo que estoy diciendo. Porque, por cierto, Dios nos dio una razón, una mente para poder razonar, ¿verdad? Para poder pensar por nosotros mismos. ¿Y cuál es la intención de eso? Hacer las cosas por convicción, no por imposición, ni por imitación, ni por tradición, sino por convicción. Estás convencido de. Pocas veces se hace algo por convicción en nuestras vidas. Todo mundo dice tener, usar su razón, y todo mundo dice tener o hacer las cosas por convicción. En algunos tests psicológicos que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que no es así. Se da cuenta la gente que no del todo usa su razón para actuar en convicción. De alguna manera tenemos tendencias de hacer las cosas por imposición, por imitación o por tradición. Pero los hijos de Dios debemos hacer las cosas ¿por qué? Así es. Y entonces tenemos una parte de este modelo de oración de Jesús que dice: venga a nosotros. Sí, porque luego, ¿a poco decía eso? Hay una pequeña parte que dice: venga a nosotros tu reino, hágase. ¿En dónde? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora sí, ¿qué querrá decir eso? O sea, ¿cómo traes el reino o su reino aquí? O nada más lo decimos por decir. Venga a nosotros tu reino. Que venga tu reino. Antes le decías a alguien, a uno de esos reinos: hey, pues trae tu reino, venga tu reino. Y que se dejaba venir toda la caballería, todo, ¿verdad? Su cultura, su gobierno, establecían, hasta en la forma arquitectónica hay rasgos de el establecimiento de reinos o colonizaciones, ¿sí o no? ¿Qué le estás diciendo? O literalmente, ¿qué
Jesús quería que entendiéramos acerca de esto. Al decirle que venga tu reino, Dios, estás hablando al Padre eterno. Que venga tu reino. ¿Qué le estamos diciendo? Que venga tu gobierno. Que venga tu lenguaje. Que venga tu cultura. Y se establezca aquí. Como allá se hace, porque allá sí se hace, obviamente, es el reino de los cielos. Que venga y se establezca aquí tu voluntad. Quiere decir, estoy cediendo mi voluntad para que su voluntad o su gobierno venga a mi vida. Posiblemente no nos habíamos dado cuenta de eso, pero ¿cuánto cedes de tu voluntad para que su gobierno se establezca en ti? Ahí es donde la torció el... ¿Cierto o no? ¿De qué se trata todo esto que a veces decimos y pensamos saber? Y chiste no es saber lo que dice. Si no lo entiendo, si no es una convicción en mí, no lo puedo llevar a cabo. Y tiene que ver con la intención o con la disposición de Dios desde el principio de volver a establecer su reino en el hombre para actuar de la mejor manera y que sea reflejado en todo. Echen un ojo a la naturaleza y al planeta donde vivimos. Todo funcionaba a la perfección y funciona, excepto donde la mano del hombre ha llegado. ¿No es así? Seguramente Dios creó defectuosa la capa de ozono y por eso, ¿verdad?, está mal funcionando. ¿Es así? Seguramente Dios se le pasaron detalles y por eso se está descongelando allá en el norte. ¿Sí? ¿Por qué está mal funcionando algo que Dios hizo? Por causa de la mano del hombre, por causa del hombre, sin el gobierno de Dios. ¿Me explico? Y te das cuenta qué tan importante es esto. No es hablar de una religión, y se lo estoy diciendo porque a veces hasta evangelizamos así. No es una religión, pero vivimos de otra manera porque estamos muy como legalistas, ¿no? Y pasamos por alto este tipo de cosas que son principios, son fundamentos de la vida del cristiano. Su gobierno en mi vida. Desde el principio ese ha sido el detalle con respecto al buen funcionamiento o al mal funcionamiento del hombre y su alrededor. Porque no solamente es un caos aquí dentro, sino que se manifiesta alrededor de nosotros. ¿Qué nos lleva a tomar las decisiones que tomamos? ¿Recuerdan que hablamos este tema de alguna vez de la doctrina de mi vida o algo así? O empezamos a ver un poquito. El miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles los que venían, que por cierto le vamos a seguir. De hecho lo repitieron el miércoles pasado. Los que vinieron, exactamente. ¿Cuál es el motor o la fuerza que te lleva a tomar las decisiones que tomas? ¿Qué es lo que rige nuestra vida para la toma de decisiones? La mayoría de las veces es los sentimientos, o sea, nuestras emociones, nuestras corazonadas, ¿verdad? Y las circunstancias alrededor de nosotros, la presión de las circunstancias. Son de las causas más frecuentes por las que tomamos decisiones o que mueven
nuestras decisiones, nos llevan a tomar las decisiones. ¿Cierto o no? Y hemos visto todo lo que puede provenir del hombre mismo no va a ser igual a lo que proviene de Dios. El gobierno del hombre no conviene, o sea, mi propio gobierno no conviene. Autogobernarme no me conviene. El apóstol Pablo decía, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Puedes hacer lo que se te dé la regalada gana, pero ¿qué de todo lo que decides y haces te conviene? A veces hasta masoquistas salimos, ¿verdad? Sabemos que hay algo que no nos conviene, pero me gusta y me gusta. Es que... Y se hacen hábitos, se hacen vicios, y sabemos que nos están destruyendo o que no tienen ningún propósito ni beneficio, pero ahí estamos. El gobierno de Dios no te va a llevar nunca a que hagas algo en contra de ti mismo o de los demás, porque Él nos creó, ¿cierto? Entonces, ya casi para terminar, el autogobierno no nos conviene. ¿Qué punto de vista de un hombre para otro te puede convenir? Si somos hombres iguales, si somos naturaleza humana caída, somos la naturaleza que erró, la naturaleza que mal funciona. Y hay diversas disciplinas y estudios que tratan de entender al hombre, la sociología, la psicología, y que eso ha llevado a un estudio minucioso acerca de la mente o el entendimiento del hombre, de sus acciones, sus reacciones, de lo que somos en realidad. Y aunque algunas buenas herramientas hay, no es lo mejor, porque sigue siendo el punto de vista de un hombre para otro hombre, ¿o no? Quiere decir, me estás preguntando a mí, que te he estudiado toda mi vida y lo que quieras, ¿cómo funciona? Le estás preguntando a otro hombre igual que tú, de la misma naturaleza caída, corrupta, etcétera, ¿cómo funciona? Cuando al que deberíamos preguntarle cómo debo funcionar es al Creador, al que nos creó. Alguien que te ve desde otro panorama, desde arriba, no como humano, no de manera horizontal, sino ve de un plano mucho más amplio del que puedes imaginarte. Y bueno, podemos incluso dar muchos consejos como hombre que poco nos sirven para la toma de decisiones. ¿Es verdad o no? Porque la decisión del hombre es la que ha llevado a que sea un caos todo donde mete la mano. En nuestras mejores intenciones pues no es suficiente, a menos que el gobierno de Dios sea establecido en nosotros, porque entonces sabremos cómo debe funcionar todas las cosas a la perfección, de acuerdo a los planes de Él. Pero ¿a poco no? Y lo hemos hablado, desde que somos chavillos o que tu hija, tu hijo tienen algún... Y en las mejores intenciones, pero ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo, mamá? O papá, o hermano, hermanito, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué decisión tomo? Y nos hemos limitado a la famosa respuesta errónea de ¿qué te dice tu corazoncito? ¿Cierto o no? Quiere decir, le estás diciendo, toma la decisión en base a lo que te dice tu corazón. ¿Qué nos dice Dios acerca del corazón? Nos dice lo contrario. ¿A quién le vas a hacer caso tú? ¿A Dios o a otro hombre?
Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es la razón por la que de repente, ay, es que no era como yo esperaba. Es que, ¿qué falló? Porque pues, es lo que sentí, es lo que hice y lo hice bien. ¿No es así? ¿Alguien ha tomado malas decisiones? Que por cierto, ahorita estamos viviendo las decisiones que tomamos el día de ayer. Me refiero al pasado. Hoy estás viviendo las consecuencias de las decisiones del pasado. Dios quiere que vivamos en abundancia y con bendición. Una vida abundante, una vida plena en Él. Pero a veces la vida no es plena, ni es abundante, ni es hermosa para algunos porque quizá decidimos mal en el pasado. Porque mi decisión estuvo basada en mi autogobierno. Y mi autogobierno me lleva a tomar las decisiones según mis corazonadas, cuando dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas, o también por la presión de las situaciones alrededor. ¿No? Ay, es que está sucediendo esto, ¿qué es lo primero que viene a la mano? Esto, voy a tomar esta decisión. A veces precipitados, a veces sin entendimiento mayor o medir las consecuencias o la trascendencia de, y de repente nos equivocamos. Sinceramente, de todas las decisiones que has tomado en la vida, han sido más las que puedes decir, wow, o sea, me la rifé con todas mis decisiones, o sea, la verdad, no tengo nada de... Pero hay que ser muy sincero, de verdad, porque podemos autoengañarnos incluso habiéndote acostumbrado a una forma de vida que no debería ser la normal. Y el acostumbrarte a algo que no es normal, pues no está conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces nos acostumbramos a vivir de una forma que no era lo adecuado o que no es lo idóneo para nosotros. ¿No es así? Pues ya hasta me acostumbré. Y sabes que no has vivido plenamente, que no te ha... O sea, que no ha sido una vida como la que sabes que Dios quisiera de ti. Y te puedes acostumbrar a eso. Y por eso digo, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero si somos sinceros con nosotros mismos, podemos darnos cuenta que son más las decisiones en las que la hemos regado, como decimos acá, que las que nos la hemos rifado. O sea, en un vocabulario más idóneo, han sido más las decisiones que las buenas, ¿o no? Y la intención de Dios es que nos equivoquemos lo menos que podamos en nuestras decisiones bajo su gobierno. Es la intención de Dios desde el principio, restaurar esa relación con el hombre, y siempre vamos a ver el amor de Dios en esa iniciativa de propiciar las cosas. La Biblia dice en 1 Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él siempre va a tomar la iniciativa, porque tú y yo somos condicionales. Ahorita me echas una sonrisita, pero la próxima semana puede que vengas así carón o no sé, porque no tienes ganas de sonreír simplemente. Hoy tienes ganas de cantar, mañana no. Hoy vienes agradecido con Dios, la próxima semana puede que no te sientas agradecido ni con la vida ni con nadie. ¿No es así? Qué condicional es el hombre. Pero Dios es incondicional. Es la razón por la que siempre toma la iniciativa. Y gracias a Él por su amor. Y siempre va a tomar la iniciativa
en amor para volverte a Él y para volverte y para volvernos en nuestra naturaleza humana, caída, errada, a volvernos a encontrar con Él. No de la manera religiosa como te han platicado y te han dicho y escuchamos incluso de los abuelos, de terceros y de cuartos, de lo que quieras, sino que probemos su gobierno en nosotros. La intención original es permitirle que su gobierno se establezca en nosotros, su reino. ¿Su qué? Y entonces ya no que sea una frase dicha, maldicha, ¿verdad? Nada más así, sin entendimiento ni razonar lo que estoy diciendo, sino que pueda decir, cuando pueda decir y salir de mi boca que venga tu reino, que sea porque verdaderamente le estoy diciendo, establece tu gobierno en mi vida, Jesús. Quizá no entiendo muchas cosas, pero sé que me conviene porque mis decisiones me han llevado a tantas cosas que no he disfrutado. Y quizá no he vivido de la manera plena y abundante como la que tu palabra dice que debemos vivir. Tu palabra dice que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Cuando no nos sentimos así, Dios no es el que ha fallado, porque Él es perfecto, porque todo lo que hace es perfecto, porque todo lo que donde llega su mano va a funcionar a la perfección. ¿Será acaso que nuestra vida necesite un toque de Dios una vez más? Que su mano vuelva a llegar hasta nuestra vida, nuestro corazón, hasta lo más profundo, para que funcione de la manera correcta o funcione mejor. Alguien puede decir, yo ya soy feliz, yo no necesito de Dios. En algún momento de la vida te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que necesitamos a Dios. Siempre vamos a necesitar a Dios, tan solo por el hecho de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo lo llenas o lo satisfaces con cosas físicas, el alma con las emocionales, amistades, esto, por eso siempre se está buscando no estar solo, el solo está amargado, y muchas cosas que no son balanceadas ni son correctas en nuestra vida como hombres, hablando de género humano. Pero hay un área tan descuidada que es el espíritu y que nunca va a ser saciada a menos que permitamos a Dios que se establezca ahí en esa parte. Porque puedes tener muchas cosas, puedes tener dinero, fama, cosas físicas, tanta gente en el ámbito de los espectáculos. Ustedes saben que una de mis profesiones, la primera fue ser arreglista, y estuve trabajando tanto en Televisa como en otros lugares, y te das cuenta la superficialidad, y te das cuenta de que pueden, entre comillas, tener todo y en realidad no tener nada, porque los ves en su soledad o aparte, y ahí es donde sueltan todo. Puedes darte cuenta, ni siquiera cuando estés metido ahí, pero cómo han terminado muchos después de que tuvieron fama, fortuna, dinero, las mujeres que quisieron, los hombres que quisieron, sexo a todo lo que da, despilfarrar dinero a todo lo que da, y terminaron muchos de ellos suicidándose. Muchos de ellos terminaron o han terminado tan mal. Podríamos decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si lo tenía todo. Simplemente porque habían cosas que saciaban su cuerpo,
Trataron de suplir su necesidad del alma con amistades, amigos, fiestas, pero se iban y se volvían a sentir igualitos, porque siempre hubo un área de nuestra vida, que es el espíritu, que se mantuvo vacía del único quien la puede llenar. El libro de Génesis nos dice que Dios fue el que sopló su aliento de vida sobre nosotros y puso su espíritu en nosotros, un espíritu en nosotros para podernos llenar de Él, que es espíritu. A menos que le permitamos su gobierno en nuestras vidas, seremos plenos. A menos que permitamos que realmente su reino, su gobierno se establezca en nuestro espíritu, va a ser llena esa área en nosotros, y aparte vamos a poder decidir mejor. No sé si me explico. Entonces no se trata de religión, no se trata de un Dios impersonal, se trata de personalízalo. Pídele que verdaderamente gobierne tu vida. Créanme, puede parecer esto como algo evangelístico, pero dentro de las iglesias hay tantas personas que se autoengañan, porque piensan que el sentarse, el ser un calientabancas es todo, o lo hace cristiano, y no. Lo que te hace un hijo de Dios es su gobierno, lo que te hace pertenencia de Él es su gobierno. El que digas, quiero regresar a lo que originalmente pensaste de mí como humanidad. Te necesito. El arrepentimiento es una llave que nos ayuda a todo esto, porque en el arrepentimiento está el reconocimiento de su ayuda también y de quién he sido hasta el momento. Por eso Jesús decía, y su mensaje también junto con los profetas anteriores era: arrepiéntete, porque ha llegado el reino de los cielos. Arrepiéntete para que puedas, quiere decir, date cuenta, reconoce la falta de gobierno de Dios en tu vida. A menos que hagamos esto de verdad, ha de venir su vida plena a tu vida, y hemos de empezar a vivir una vida en el Espíritu, no como te la han contado, como sé que tu espíritu ha querido saber y conocer. Como sé que quizá ha habido esa necesidad en ti. Muchas veces cuando te has sentido tan solo o tan sola, cuando has pensado que si esto es solamente la vida, pues hubiera sido mejor no haber nacido. Que no pasa nada, podríamos decir, pero eso es síntoma de una vida no plena. La plenitud solamente la da Cristo Jesús, su gobierno en nosotros. Así que yo no quiero que haya gente engañada aquí, adolescentes, jóvenes, de todas las edades, que verdaderamente, y es algo de todos los días: Señor, establece tu reino en mi vida. Quiero que me gobiernes hoy en este día. Mira, estoy enojado por esto, sucedió esto, y mi reacción natural como hombre es hacer esto. Pero hoy te necesito, y necesito que tomes dominio y control, que tomes el gobierno de lo que soy, porque si no, no sé qué voy a hacer. Señor, hoy todo se ha salido del alcance de mis manos, no sé qué hacer. Y a veces, en vez de reconocer
que necesitamos a Dios, su gobierno, al Dios que sí actúa de forma física y natural, pero también de forma sobrenatural. A veces nada más por eso no lo vemos. Pero hoy tú tienes la misma facultad que el hombre desde el principio de decidir por ti mismo, el poder de voluntad, el libre albedrío. Y como toda la vida, el reino de los cielos y su gobierno no se establece a la fuerza ni por imposición, es con amor, el amor de Dios. Hoy sigue siendo tu decisión, sigue siendo nuestra decisión. El libro de Apocalipsis dice, hablando Jesús: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y habla de cena porque era el momento en la cultura de los judíos, el momento en el que podías dejar todo y tener mayor relación con él y comunicación. Y ese es el interés de Dios para con nosotros, ¿verdad? Así que cierra un momento tus ojos, por favor, solamente para que no nos distraigamos y esto es para todos nosotros. Que no importa la etiqueta que tengas, eso es lo que menos importa. Lo importante es cuánto el hombre ha dejado que Dios tome de su vida. Lo importante es si hemos dejado a Dios que gobierne esta vida que ni siquiera nos pertenece. Si todo ha sido hecho por Él, quiere decir que ni siquiera nos pertenece lo que tenemos. Y solamente encontraremos plenitud y razón de ser cuando Él nos gobierne, porque todo lo que Él ha hecho lo ha creado con un propósito, y dice que es para Él. Y a menos que entendamos esto, es que encontraremos verdadera plenitud. Y no tiene que ver con que levites o dejes de hacer lo que estás haciendo en tu trabajo, en tu escuela. No, es vivir con el gobierno de Dios donde quiera que estés, donde quiera que pongamos nuestro pie, con lo que quiera que hagamos, que lo hagamos bajo el gobierno de Dios. Esa es la gran diferencia. Te das cuenta que el detalle no está en qué haces, sino en cómo lo haces. Y el gobierno de Dios nos lleva a hacerlo como debemos hacerlo, todo lo que podamos hacer. Hay alguien aquí que por convicción quiera pedirle a Dios esta parte tan esencial, pero que desde el principio vemos que es lo que Dios busca. Dios diciéndote: yo he sido el que te he creado, y has tratado de funcionar bajo tus propios términos, tus propias políticas, según tu manera de funcionar, cuando tú eres el creado. Yo te enseñaré a funcionar como debes funcionar.
Y a menos que funcionemos de la manera que debemos funcionar, entonces habrá propósito en nuestras vidas. Porque algo tiene propósito cuando cumple su función por la cual fue creado. Si no cumple la función por la cual fue creado algo, ni tú mismo lo aceptas, tú mismo lo desechas. Si compras un artículo eléctrico o de otro tipo, tú esperas que te dé un funcionamiento, y si no funciona lo desechas o lo cambias. Dios mismo te ha creado y Él sabe que debes funcionar como debes funcionar. En nuestras mejores intenciones hemos querido funcionar de la manera correcta, pero no ha sido suficiente. Hoy Dios habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos dice: me necesitas mi gobierno en tu vida, no como religión, como una necesidad en ti, como tu Padre que te ama, como tu Dios, el Dios verdadero, no al que te han platicado, sino al que debes conocer por ti mismo. Alguien aquí reconoce que de alguna manera ha estado tomando decisiones o viviendo fuera del gobierno de Dios. Te has estado autogobernando muchas veces, o en casi todo lo que eres y haces. Si tu decisión es decirle hoy a Dios: gobiérname, porque es lo que me conviene, porque es como debo funcionar. Si es tu decisión, ponte de pie conmigo. Yo soy el primero y quiero decirte: yo lo reconozco. Señor, aún hay áreas en mi vida que he tratado de autogobernar, y han salido cosas que no valen la pena y han traído consecuencias que tampoco han valido la pena. Quizá en mi autogobierno sigue saliendo el enojo, Señor, sigue saliendo tantas cosas que no valen la pena y que el resultado no va a ser tampoco de bendición. Pero hoy reconozco que te necesito, Jesús. Necesito tu gobierno en mi vida. Yo no te voy a decir que debas orar, no te voy a decir cuáles deben ser tus palabras, porque Él espera que tú se lo digas de lo profundo de tu corazón. Quizá lo has visto como tan solo una religión, quizá lo has visto como lo has querido ver, pero a menos que nos demos la oportunidad por medio de la fe de dejarlo gobernar nuestras vidas, entonces habrá propósito y plenitud en cada uno de nosotros. Abre tu boca y dile, pídeselo. Lo primero es reconocer nuestra necesidad de Él. Reconoces tu necesidad. Señor, ¿cuántos hubiera o no hubiera podría haber evitado, Señor, en mi vida? Pero es más fácil, Señor, a veces decir que soy humano para equivocarme tantas veces, cuando tú quieres, Señor, evitar tantas equivocaciones, tantos golpes en la vida, tantas cosas en nosotros, Señor. Perdónanos por omitirte de nuestra vida. Perdónanos por no tomarte en cuenta, por no reconocerte por encima de mi vida y de todo lo que
eso. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos, que necesito tu gobierno en mi vida. Puedes ofrecerle la vida que tienes. ¿Cuál va a ser la diferencia entre tú y cualquier otra persona con la que incluso te juntas? Sino lo que trae su gobierno. Nadie te tiene que decir, ya no hables así, no digas groserías, no actúes de esta manera. No, el gobierno de Dios te va a llevar a adquirir su lenguaje, su cultura, sus intereses. Así que nos conviene, Señor, tú conoces cada hombre y mujer hoy aquí, Señor, en esta tarde. Dios, para ti no hay nada oculto y tú conoces la necesidad incluso de cada uno. Tú conoces la necesidad de nuestro espíritu, Señor. Ven y sácialos. Puedes decirle, toma el trono de mi corazón, Señor. Gobiérname, Señor.